Bendiciones, pueblo de Dios, amigos que nos escuchan. En este momento, vive Jesús un momento de darle gracias a Dios, vive Jesús por la oportunidad que Él me da una vez más. Vive Jesús tal llegando a este público oyente a través de estos medios. Vive Jesús, lo bendigo a todos, vive Jesús, y que sea Dios el que hable a través, vive Jesús, de mi boca, vive Jesús, y de estos medios. Te doy gracias, Padre, te alabo y te glorifico, Señor, por estos momentos, porque tú eres el gran yo soy, el alfa, el omega, el principio y el fin. Tú eres el Dios de los misterios, el Dios, Señor, que revelaste a Daniel. Vive Jesús, aleluya, aquellos grandes misterios, Padre Santo, que nadie pudo descifrar, pero Señor, Daniel, a través de tu Santo Espíritu, Él pudo, Señor, hablar, Señor, y darle el contenido de aquellos sueños que ha tenido Nabucodonosor, Señor. Te doy gracias, Padre. Vive Jesús. En esta mañana he estado orando, vive Jesús. Estamos retirados, vive Jesús, leyendo la palabra del Señor. Y el Señor me ha dado, vive Jesús, nueva revelación, vive Jesús. Es una parte, vive Jesús, aleluya. En estos tiempos estamos muchos, vive Jesús, muchas iglesias, muchos siervos de Dios están atrasados, vive Jesús, y están predicando. Todavía vive Jesús de las cartas, tanto de Pablo como de Pedro, de Juan, vive Jesús. Y todo, vive Jesús, aleluya, de los apóstoles, aquellos que escribieron, vive Jesús, aleluya. Y el Señor me ha llevado, vive Jesús, en estos momentos, en el tiempo, vive Jesús, aleluya, en el tiempo que estamos, en el tiempo del fin, vive Jesús. El Señor le estaba hablando en Mateo capítulo 24, vive Jesús. Esta predicación se va a componer, vive Jesús, a lo mejor de varias predicaciones, porque va a ser un poquito larga, vive Jesús, aleluya. Pero yo le digo a todos aquellos, vive Jesús, que quieren ver las prédicas, que las vean, vive Jesús, y las pasen, vive Jesús, aleluya. Se inscriban, vive Jesús, en el canal para que sigan pasando la voz de Dios y no de hombre, vive Jesús, en estos tiempos. Y me fui al capítulo 24, vive Jesús, aleluya, en este momento, porque estuve en esta mañana estudiando de Apocalipsis, vive Jesús. Porque yo sé que hay muchas iglesias, vive Jesús, que le tienen miedo. El Apocalipsis es el cuco y Daniel, vive Jesús. Donde Daniel cerró y Juan abrió en los Apocalipsis, vive Jesús. Pero por el momento yo me voy a Mateo capítulo 24, porque el Señor había hablado de las señales ante el fin. Y la iglesia está esperando unas señales, vive Jesús, que ya están desde el nacimiento de Jesús. La persecución, vive Jesús. O podemos decir parte de la tribulación. O podemos decir la gran tribulación, vive Jesús. Porque si sabemos, Jesús fue perseguido desde niño para muerte. Y en todo su ministerio fue perseguido, vive Jesús. Los apóstoles, como el Señor le dijo, vive Jesús, aleluya, todos fueron perseguidos. Porque dice aquí el Señor, capítulo 24, versículo 3, dice así: y estando el Señor sentado en el monte de los olivos,
los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiré guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estamos viviendo, vive Jesús, aleluya. Que Jesús dijo, vive Jesús, aleluya, que este es el tiempo. Vive Jesús donde solamente los fuertes lo arrebatan. Vive el reino de los cielos. Porque todo aquel que se ha echado hacia atrás, que no ha podido aguantar, vive Jesús, estas pruebas que están pasando. Los discípulos se creían que Jesús iba a venir y se los iba a llevar antes de que pasaran todas estas cosas. Pero nosotros estamos esperando el tiempo de la tribulación. ¿Y qué más queremos? Que los discípulos pasaron y fueron perseguidos y fueron muertos de diferentes maneras. Vive Jesús. Y Jesús dijo que venían guerras y rumores de guerra. Desde que yo me conozco, me han contado de las guerras, vive Jesús. Y en la Primera Guerra Mundial de hambre solamente murieron 6 millones y pico de personas, solamente de hambre. Más después, los que mataron, vive Jesús, aleluya, los soldados, matándose unos a los otros, vive Jesús. Y los soldados que murieron, también vive Jesús. Todo eso se puede sumar y fue una gran multitud. Entonces la gente quiere, porque en esta nación, vive Jesús, aleluya, se fundó a base de guerra, vive Jesús. Ustedes saben que Estados Unidos tuvo una guerra, vive Jesús, para poder hacerse una nación. Y si vamos atrás, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler mató 6 millones y pico de judíos, vive Jesús, más la gente que murieron. O sea, ¿qué estamos esperando? Porque hay gente que quieren vivir una vida suave, fácil, y no se quieren meterle al Apocalipsis porque le tienen miedo. Porque el Apocalipsis lo que habla es de juicio, y la gente mucha no le gusta el juicio, vive Jesús. Le gusta hablar, vive Jesús, aleluya, solamente de las cartas de Pablo, aconsejando a esta gente, vive Jesús, aleluya, que pasaron muchas tribulaciones también. Si nosotros leemos, vive Jesús, en las cartas, vive Jesús, aleluya, en el Apocalipsis, vive Jesús, aleluya, las cartas a la iglesia. La iglesia estuvo pasando y está pasando tribulaciones. Y Dios los aconsejaba, vive Jesús, aleluya, que si ellos querían ganarse la corona, tenían que dejar de hacer lo que estaban haciendo para poder ganarse la corona. No se encontró ni una que Dios le dijo, pero tengo contra ti. 7 iglesias, y las 7 iglesias el Señor le habló de diferentes formas, vive Jesús. Pero a cada una le dijo el pero. Porque la gente hoy en día no le gusta que le digan el pero, sino que tú estás bien, vive Jesús. El Señor le decía, pero tengo contra ti, vive Jesús, que has dejado el primer amor. Tengo contra ti, vive Jesús, que tiene aquella mujer Isabel. Tengo contra ti que tiene la religión esa de los nicolaitas. Tienen, vive Jesús, tantas cosas, vive Jesús, que el Señor le dijo a cada iglesia, vive Jesús. Y todas estas cosas, siempre la iglesia ha pasado tribulación, vive Jesús.
Cuando Daniel dijo de vive Jesús, la desolación desoladora, vive Jesús, que eso tenía que venir, ha venido a la iglesia hoy en día, porque la iglesia ya no quiere el Espíritu Santo. Ya no quieren, vive Jesús, aleluya, que el Espíritu Santo haga milagros, sino que el hombre, a través de la magia que están haciendo en muchas iglesias, es lo que están haciendo, vive Jesús, mucha magia, porque se han hecho demonios, vive Jesús, doctrina de demonios, y no es el Espíritu Santo lo ha echado hacia afuera, porque no le conviene que el Espíritu Santo descubra, como hacía antes, que cuando había el pecado, el Espíritu Santo lo descubría y decía a la persona que estaba pecando y qué era lo que estaba haciendo. Porque hoy en día eso no se ve, quizás en algunas iglesias todavía, vive Jesús, donde se permite todavía el Espíritu Santo, porque no podemos sellarlas a todas, porque las 7 iglesias había una que era la Filadelfia, pero con todo el Señor le dijo, pero vive Jesús. Todas las que tienen todavía el Espíritu Santo, que se cuiden, que no caigan en el espíritu de la doctrina, vive Jesús, del progreso. Porque muchas veces no quieren que prediquemos en contra del progreso. Pero yo puedo testificar, vive Jesús, aleluya, que yo estaba en progreso y dejé todo, porque yo prefiero seguir a Jesús, vive Jesús. Porque si yo vivo por fe, Dios me va a dar lo que yo necesito. Y le doy gracias al Señor, vive Jesús, por estos momentos y por estas oportunidades que el Señor me da, vive Jesús, aleluya, de que me estoy dando cuenta que aquel ministerio que el Señor me dijo que iba a ser un ministerio grande, está echando frutos ahora, vive Jesús. Porque estoy leyendo, vive Jesús, aleluya, la palabra del Señor y la estoy entendiendo. Porque muchas veces hablaron, vive Jesús, de estos hombres de la Biblia, de la parte y el lado bueno de ellos. Y entonces cuando se hablaba del lado malo, mucha gente decía, no, pero el Dios que tú estás predicando, ese no es Dios, porque el Dios que me han predicado a mí es un Dios bueno. Pero si predicaron de Aarón, Aarón también cometió su error. Moisés cometió el error, Abraham cometió errores, Jacob cometió error, todos cometieron errores. Pero ellos se dieron cuenta, vive Jesús, y el Señor los levantó. A Moisés el Señor, vive Jesús, no lo levantó, pero le dejó ver la tierra prometida y se lo llevó y enterró su cuerpo para que aquel pueblo no cogiera y hiciera del cuerpo un ídolo, vive Jesús, y no se pusiera a adorarlo. Y por eso fue que el Señor se lo llevó y él mismo lo enterró, vive Jesús. Pero eso puede venir en otras predicaciones si Dios me da la oportunidad, vive Jesús. Y estamos en las señales ante el fin. Porque dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá peste, hambre, terremoto en todos diferentes lugares. Aquí mismo en la nación Estados Unidos, una nación tan rica, y hay gente que está muriendo de pobreza y de hambre. Porque hay muchos hombres de Dios que están ayudando, pero es imposible ellos cubrirlo a todo, vive Jesús. Pero hay iglesias que si se unieran, vive Jesús, aleluya, podían hacer un poquito más. Si el gobierno, vive Jesús, están mandando allá para la luna y están mandando tantas cosas para diferentes países que no agradecen esa ayuda que se le da, vive Jesús, aleluya. No estoy diciendo que se dejen de ayudar,
sino que cuando la ayuda se dé hay que mirar a qué fines va esa ayuda. Porque nosotros cuando Dios nos da para que ayudemos, pero nosotros tenemos que tener cuenta a quién nosotros ayudamos. Pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación si verdaderamente nosotros podemos ayudar. Porque cuando yo estaba administrando, el Señor me decía, te voy a llevar a una persona para que lo ayude. El Señor me decía, esta persona necesita, o por el testimonio que la persona daba, yo sabía que esa persona estaba necesitada, vive Jesús. Porque nosotros tenemos que tener la ciencia, el entendimiento, la sabiduría de Dios para cuando nuestros hermanos hablan, vive Jesús. Porque a través de ese entendimiento y sabiduría, muchas veces yo sabía que una persona estaba pasando necesidad, vive Jesús. Por eso es que hay muchas naciones que Estados Unidos está ayudando y lo que está haciendo es dándole dinero y dándole armas para que sigan peleando y sigan destruyendo seres humanos, vive Jesús. Habiendo gente, seres humanos aquí muriéndose en nuestro propio patio, vive Jesús. Una vez a mí me invitaron para ir a Haití a repartir Biblias y yo le dije, no, es que yo no tengo nada que hacer en Haití porque yo estoy administrando aquí en Puerto Rico y ¿qué yo voy a hacer en Haití si tantos gente necesitada de la palabra de Dios y ayuda hay aquí como hay en Haití, vive Jesús? Y a veces nosotros no nos dejamos llevar por el Espíritu, nos ponemos a hacer cosas que no son. Por eso estamos viendo guerra, estamos viendo hambre, hay hambre por todos lados, vive Jesús. Si usted oye las noticias y ve a esa persona que se está muriendo de hambre, vive Jesús, aleluya. Y el Señor dice que estos son principios de dolores, pero ¿cuánto no hace que la mujer está teniendo dolores y todavía no está para parir, pero está pronto? Yo te lo voy a enseñar por la palabra, vive Jesús. Pero no es como la gente se cree. Porque aquí si leemos el capítulo 24, vive Jesús, que la gente dice que cuando estas cosas sucedan, la iglesia no va a estar aquí. Pues te equivocas. Porque estas cosas pasaron, vive Jesús, desde que Jesús nació han empezado todas estas persecuciones y todas estas cosas. Lo que pasa es que nosotros estamos ciegos y muchas veces no entendemos la palabra de Dios, vive Jesús. Vendrán tiempos peores. Nosotros estamos, vive Jesús, aleluya, en la brecha final. Estamos corriendo la carrera. Vive Jesús. Y el Señor le dijo, vive Jesús, aleluya, que eso de los días de Noé, eso de los días de, vive Jesús, de Sodoma y Gomorra, ya nosotros hemos pasado todas esas cosas, vive Jesús. Y nosotros estamos en la última carrera, vive Jesús. O sea, vamos a empezar la última vuelta. Estamos en el tiempo, vive Jesús, aleluya. Vive Jesús. De que nosotros estamos corriendo, porque Juan fue, vive Jesús, a los cielos y vio el Cordero. Y Juan estaba llorando, vive Jesús, aleluya. Y habían aquí, vive Jesús, aleluya, un ángel que decía que no se encontraba nadie que abriera este rollo, este libro, vive Jesús.
Pero alguien le dijo, vive Jesús, aleluya, que allí había, vive Jesús, dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 5, versículo 4. Vive Jesús. No se había encontrado nadie, vive Jesús. Pero vino, vive Jesús, aleluya. En el 5, uno de los ancianos me dijo, no llores, aquí el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, vive Jesús. El león de la tribu de Judá, Jesús, fue inmolado, vive Jesús, aleluya. Y fue el digno de abrir aquellos libros, vive Jesús. Y si tú quieres oír lo que pasó, oye la próxima predicación, vive Jesús, aleluya, porque de eso voy a hablar. Y te insto a que leas Mateo capítulo 24, vive Jesús, aleluya, para que tú veas si vamos a estar aquí o no vamos a estar aquí. O si lo que yo estoy predicando no es verdad, vive Jesús, aleluya, todo lo que pasaron, esta gente que yo hablé, vive Jesús, aleluya, y lo que está pasando, porque nosotros, esta nación, hemos sido bendecidos, pero como le han dado la espalda a Dios, van a empezar, ya empezaron, vive Jesús, aleluya, los fuegos artificiales, y va a venir cosa peor. Por eso yo te pido, vive Jesús, aleluya, que pases, vive Jesús, a tus amigos todas estas predicaciones y le des un like, vive Jesús, aleluya, y Dios te va a seguir bendiciendo en todas estas cosas, y aunque no lo haga, Dios te va a seguir bendiciendo, vive Jesús, aleluya. Pero nos ayuda a nosotros para que esta palabra siga hacia adelante, vive Jesús. Dios te bendiga en esta tarde. Señor, te doy gracias, te alabo, te glorifico, Señor, porque tú eres santo, Señor. Y ha llegado el momento, Señor, seguiré, Padre Santo, predicando tu palabra para gloria y honra de tu nombre.